Ok, entonces vamos a empezar con el modelo de Haldane-Luong. El modelo de Haldane-Luong, bueno, ya vimos hasta aquí, todo esto es Haldane. Entonces, precisamente el modelo de Haldane-Luong es una versión extendida. Pero ahora, en el otro eje, bueno, ahora trabaja con el producto. Ahorita entonces vamos a ignorar esta parte y vamos en la parte del sustrato y vamos a ver cómo se comporta el producto. Pero esto yo creo que ya no les debe dar tanto problema. A ver, ingenieros, ¿cómo se comportaría eso en el espacio? ¿Cómo se vería esa curva? Recta, parábola, hipérbola, ¿cómo creen que se ve? ¿Ah? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es un misterio muy misterioso, profe. ¿Eh? Entonces, nuevamente Y es mío. Bueno, vamos a borrar toda esta parte. Entonces, todo esto, abrimos paréntesis, todo esto va a estar a una constante, ahorita vemos esa constante, esto es igual a 1 menos el producto va a ser mi eje de las X. Aquí está. Entre una constante, vamos a decir que ahorita es 30. Bueno, 40, para que se vea un poquito más, que es 40. Y si R, el término R que tengo aquí vale 1, ¿cómo se va a ver? Pues ya así quedaría. Entonces vemos que esto tiene una forma de una recta, literalmente. Pasa por la velocidad máxima de crecimiento, que en este caso es 1, y de ahí empieza a bajar linealmente hasta 0 al llegar a 40. Voy a cambiarle a 50 esta concentración de sustrato, perdón, de producto, para que, nomás para que se vea ahí que cae en el 50. Ajá, pero esto es cuando R vale 1. ¿Qué pasa si R vale 2? ¿Seguirá siendo recta? Pues no, ¿verdad? Ahora es una parábola. Baja más rápido. Vamos a ecuación, nueva ecuación. Baja más rápido que hace rato como lo habíamos graficado con recta, vean. Con una recta baja pues linealmente, pero cuando R vale 2, baja más rápido. Vamos a agregar otra ecuación, nueva ecuación, lo mismo, pero ahora con un cubo. Cuando es cubo, ya no es parábola, ya dobla en el espacio. Sigue pasando en 50, en 0,0. Perdón, en 50,0. Ahí pasa en el 0 de mu. En el 0 de crecimiento pasa en 50. Sigue pasando ahí. De hecho, hasta lo podemos verificar haciéndole zoom, que ahí en ese punto exactamente en 50 coinciden las tres curvas. Y ahí se ve, o sea, bueno, ahí más o menos se aprecia que en 50 pasan las tres curvas que hemos dibujado, que hemos plasmado. Pero entonces ya vieron ustedes que todas pasan por la máxima velocidad de crecimiento, que obviamente es el 1, el 100%, la que tú pongas como mu max, pero todas van a pasar por KS. Y entre más alta es R, más rápidamente baja. Ahora, ¿qué pasa si R es un valor fraccionario? Por ejemplo, que valga un tercio. Que valga un tercio. Se va a ir al otro lado. Voy a cambiar a esta ahora a 1/2. Entonces, aquí aprecian que cuando R vale 1, si R vale 1/2, inhibe menos. Si R vale 1/3, inhibe muchísimo menos. Entonces, por ejemplo, si R vale, voy a poner esta R, no sé, 1/10. Entonces, 1/10. ¿Y esto qué significa? Que se va a mantener a la velocidad máxima de crecimiento casi pues, constante, pero llega un momento en el que la inhibición por el producto hace que caiga muy, muy rápidamente. Entonces, esta inhibición es muy común en organismos que producen
que producen metabolitos que deshidratan proteínas, como por ejemplo el etanol, el acetileno, el butanodiol, la acetona, etcétera. La mayoría de los que producen solventes, como deshidratan proteínas, pues a bajas concentraciones tienes una inhibición moderada, pero en cuanto aumentas la concentración, prácatelas, se inhibe completamente el crecimiento. Eso es muy común. Esto es lo que se conoce entonces como modelo de Haldan-Wang. Y bueno, ese es el efecto. Entonces, cuando la R es mayor a 1, inhibe muy rápido. Cuando la R es menor a 1, inhibe lentamente. En general, y si la R vale 1, pues inhibe de forma lineal, de forma proporcional a la concentración completamente. Sí, ese es el modelo del Wong. La verdad, bueno, él propone este tipo de inhibición. Bueno, KP es la concentración a la cual se da la inhibición completa por parte del producto. Y R nada más entonces es como que la velocidad o el ritmo al cual sucede. Si es lineal, si es mayor a 1 o menor a 1, porque son los valores en general que puede tomar. No puede ser negativo porque pues, entonces ya no inhibe. Pero sí, o entonces sus valores son mayores a 0, y si es igual a 1, inhibe linealmente. Si es menor a 1, inhibe muy lentamente. Si es mayor a 1, inhibe muy rápido. Eso es lo que significa la R. ¿Qué tan rápido va a inhibir el producto? Entonces, productos con acción más solvente, inhiben más rápido. Productos que tienen efecto menos solvente inhiben más lentamente. Por ejemplo, ¿cuál creen que inhiba más rápido? ¿Un ácido cítrico o un ácido acético? ¿Quién es más solvente, el ácido cítrico o el ácido acético? ¿Y lo acético? El acético es más solvente, entonces tiene una R mayor a 1, mientras que el ácido cítrico normalmente tiene una R menor a 1. Pero los dos, en fin y al cabo, van a inhibir, pero bueno, es así como se comporta. Y entonces, ese es el modelo de Haldan-Wang, sí, el modelo de Haldan-Wang aplicado a Monod, porque estamos viendo que también el sustrato inhibe. Si lo aplicas a Tessier, así es como quedaría, en vez de tener nada más la KS dividiendo, aquí vas a tener el sustrato al cuadrado por entre KSI, y ya nada más lo multiplicas por la parte de Long. Si lo aplicas al modelo de Contois, así es como queda. Ay, no hemos visto Contois. Ahorita lo vemos, no se puede. Si lo aplicas al modelo de Contois, bueno, Contois se parece mucho a Monod. Ahorita vemos qué es. Es mu por S entre KS, también entre S, pero aquí agregamos una partecita que es BX. De hecho, muchas veces en la mayoría de los modelos, en realidad, el de Contois se parece a Monod, porque este término BX sustituye a KS. ¿Y qué quiere decir eso? Este término, el BX en Contois, me está diciendo que la biomasa me está inhibiendo el crecimiento. Ahorita vemos por qué. Bueno, entonces vamos a ver ahora modulación por biomasa. No, modulación no, suena feo, suena a módulos. Más bien es regulación. Regulación por biomasa. El modelo de Haldan, el modelo de Tessier, el modelo de Monod, el modelo de Gompert, hasta ahorita todos ellos toman algo que habíamos marcado al principio del curso, de que eran modelos que tomaban la idea de que todas las células estaban disgregadas, separaditas, eran individuos separados, que no había matrimonios entre células, no había diplococos, no hay estafilococos, no hay colonias grandes, etcétera, no hay micelios, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Por ejemplo, en el crecimiento de los hongos crecen en pellets. ¿Qué es un pellet? Cuando tú
tienes, por ejemplo, un medio de cultivo, un suero, de lo que sea, y eso lo han visto alguna vez, si han dejado algún jugo de fruta en el refri o algo así, y se les olvida que sea de fruta natural, vamos a dibujar una botella, algo así. Supongan que tienen una botella y esta botella tiene un caldo nutritivo de lo que sea, un jugo de fruta, no sé, un extracto, suero de leche, etcétera. Y de pura mala suerte, crece un hongo en el centro, no aquí arriba, porque luego aquí crecen formando natas. Vamos a concentrarnos con los que crecen aquí. Cuando ustedes ven que un hongo crece en el interior del medio, este hongo empieza a aumentar su tamaño como si fueran pelotitas. Y precisamente, precisamente por eso reciben el nombre de pellets. Está una célula a partir de la cual se origina esto, y esta empieza a sacar hifas. Las hifas empiezan a crecer a todo lo largo del, más bien formando un tipo de esfera, y cada una de estas hifas puede sacar otras hifas, y así, hasta que forma una estructura más o menos esférica, lo que es el pellet. Entonces, una pregunta. ¿Ustedes creen que si aquí tengo, por ejemplo, las moléculas de glucosa, esta molécula de glucosa tenga la misma oportunidad de llegar a la célula de la periferia que llegar a una célula que está aquí dentro? No, No, es más porque difícil. No, obviamente los hongos tienen algo bien bonito que se llama cooperación. De que, ok, la de aquí tiene comida, y entonces le manda glucosa, como están unidas en la misma hifa. Si nosotros vemos esta misma hifa ya más microscópicamente, vamos a ver esto. Lo que ya habían manejado en otras materias, seguramente en micro, habían visto lo que es el septo. El septo. Los septos no son separaciones completamente aisladas, sino que tienen moléculas que actúan como transportadores, de tal manera que si hay una molécula aquí, pasa por el transportador y puede pasar a la siguiente célula, y así sucesivamente. Pero obviamente también existe la probabilidad de que esta célula no transporte una molécula o ciertas moléculas, porque se las va a consumir. Entonces la cantidad que va a llegar a lo largo de la hifa hasta el final obviamente va a ser menor. Hay veces que precisamente para garantizar que todas las células van a comer, o por lo menos las de al final, entran en un compromiso suicida las células. Eso es muy bonito, se llama, lo vamos a ver más adelante, se llama división asimétrica. Entran en un pacto suicida precisamente para comprometerse en que van a llevar toda la comida hasta el final, para que las células más importantes son las que están hasta el final. Por ejemplo, cuando forman las esporas, está el septo aquí, y se da la formación de las esporas, las conidiosporas, basidiosporas, cigosporas, todas las que vieron en micro. Las esporas son las que deben de crecer, bueno, de dividirse para formarse. Entonces todos los nutrientes se van a ir para acá, con el compromiso de que a lo mejor las células que hay aquí en la base se pueden morir, y se mueren muchas de ellas, se mueren hasta de hambre, porque garantizan que haya suficiente alimento para las células que están hasta el final, para que éstas se dividen. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, entonces, ahorita dejando a un lado a eso, supongamos que tienes una mezcla de hongos, porque obviamente si tienes hongos mezclados, pues si tienes un penicillium con un aspergillum, normalmente no hay buena química a nivel celular entre ellos. A lo mejor no compiten tanto, pero eso sí, no forman ese pacto suicida de, oh, sí, yo voy a suicidarme para que tus descendientes coman, aunque no seas de mi especie. Eso casi no se da. Sí se da, pero no ahorita. No lo vamos a ver en este momento. Entonces, vamos a considerar que estas células no van a comer. Eso sí pasa mucho en levaduras y bacterias. Por ejemplo, si tienes aquí una caja Petri, y aquí tienes una colonia, y esta colonia crece tanto que la glucosa ahora sí va a tener problemas para llegar aquí al centro. Ahí sí vas a entrar en un modelo de regulación por biomasa. En realidad la biomasa no está regulando, están compitiendo, y por eso tienes ese efecto. Pero bueno, entonces aquí es donde entra el modelo de Contois. El modelo de Contois, que dice que el crecimiento
es igual a una mu max, como habíamos visto, por S. Pero en vez de tener una KS aquí, esta la sustituye por BX. Entonces, BX tiende a ser parecido a KS. KS es la constante de afinidad del sustrato, del microorganismo hacia cierto sustrato. Entonces, entre más pequeña es KS, significa que el microorganismo es más afín al sustrato y va a crecer más rápidamente, alcanza su velocidad máxima de crecimiento. Pero entre más grande es KS, más trabajo le cuesta alcanzar su velocidad máxima, o por lo menos requiere más sustrato. Entonces, al aumentar la biomasa, vemos como si aumentara KS. Entonces B nada más es un factor de conversión bueno, sí vamos a poner, es un factor de equivalencia, vamos a ponerle, de equivalencia de concentración de biomasa a concentración de sustrato. O sea, me está diciendo qué tanto tengo que aumentar el sustrato para que se mantenga más o menos constante la velocidad específica de crecimiento si aumenta la biomasa. O viceversa, si disminuye la biomasa, ¿qué tanto necesitaría disminuir el sustrato para que esta permanezca constante? Esa es la equivalencia más o menos que significaría. Y bueno, entonces, ¿cómo le hago aquí? Para hacer una cinética tipo Contois, lo que debo de hacer es trabajar a la concentración de sustrato óptima. Si tengo un efecto inhibitorio tipo Haldane, debo de dejar a la concentración de sustrato óptima o una concentración baja, pero que yo pueda manejar esto. Entonces, la concentración de sustrato, el sustrato va a permanecer constante. La concentración permanece constante. Lo que voy entonces a variar es la biomasa. Entonces, vamos a ver cómo linearizar, cómo hacemos para linearizar esta cosa. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar todo esto por la X. Bueno, espérenme. Ahí está. Entonces, tengo que mu es igual a mu max por S sobre S más Bx. Este término lo mando multiplicando. Entonces, queda mu por S más Bx es igual a mu max por S. Entonces, hago la multiplicación, mu por S más B, que multiplica a mu por X, y esto es igual a mu max por S. Entonces, ya nada más mando al otro lado, restando. Entonces queda ms es igual a menos B, que multiplica a mu por X más mu max por S. Ahora, todo lo divido entre el sustrato. Entonces, mu es igual a menos B sobre S, que multiplica a mu por X, más, aquí el sustrato está multiplicando, con este se anula, más mu max. Entonces ya tengo una recta de la forma y es igual a mx más b. Entonces la pendiente es negativa y lo que voy a graficar en el eje de las abscisas es mu por x y la ordenada al origen es mu max. Entonces aquí grafico mu contra mu por x y voy a obtener esto.
La pendiente es negativa, ¿eh? Entonces, la pendiente es igual a menos B sobre S. Aquí voy a tener a mu max. Pero esta mu max está limitada a esta concentración de sustrato. Entonces, si yo quiero conocer primero la mu max más alta, tengo que variar la concentración de sustrato y mantener la biomasa constante. Pero bueno, entonces, aquí lo que bueno, aquí el otro parámetro que voy a conocer nada más entonces es la velocidad específica de crecimiento. Vamos a trabajar con esto. Bueno, entonces vamos a trabajar con uno que ya teníamos, pero en una hoja nueva, y este es el modelo de Compois. Ah, no, espérame, se va aquí. Compois. Ok, entonces, lo que tenemos que hacer es suponer que, bueno, si lo pongo como anotación. Se hace una cinética variando el sustrato, se mantiene biomasa constante. Se mantiene biomasa constante y se determina mu max. Como si fuera monod. Hasta ahí hacen prácticamente primero un monod. La diferencia aquí es que vamos a tener que vamos a hacer ahora otra cinética, pero vamos a conocer estos dos parámetros, mu max y B. Vamos a manejar una mu max ahorita de 0.76 horas a la menos 1, horas a la menos 1. A ver, ingenieros, ¿y qué unidades debe de tener? ¿Qué unidades debe de tener la B para que sea factible? Bueno, para que todo tenga las mismas unidades. ¿Qué unidades debe de tener B? ¿Con quién se suma B por X? Se suma con el sustrato, ¿no? Entonces, el producto de B por X tiene que tener las mismas unidades que el sustrato. Entonces, el sustrato en unidades, ya saben que estos son unidades, el paréntesis entre corchetes significa unidades, que tampoco se ve bien, vamos a subirle. Es lo mismo que esto. ¿Qué unidades tiene el sustrato? Gramos de sustrato sobre litro. Y estas deben de ser, bueno, aquí sí ya son igual. Y esto deben de ser las unidades de B por las unidades de la biomasa, que son gramos de célula sobre litro. Entonces, mandamos las unidades de la biomasa dividiendo. Entonces, B es igual a los gramos de sustrato sobre litro, que multiplica al inverso de esto, al litro sobre gramo de célula. Entonces, las unidades de B son gramos de sustrato sobre gramos de célula. O sea, te está diciendo cuántos gramos de sustrato va a necesitar extra la célula para crecer si aumentas 1 gramo la biomasa. ¿Qué es lo que les había dicho ahorita? La equivalencia entre sustrato y biomasa. Thank you, don't touch. Aquí. Entonces, ¿son qué? Gramos de susto, no de sustrato. Es que ahí es de susto sobre gramo de célula. Entonces, vamos a decir ahorita que vale 10. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo son las cinéticas aquí? Tenemos que variar X, perdón, la X0 la vas a mantener aquí constante. La X0, vamos a decir ahorita que es no es cierto, es el sustrato el que voy a mantener constante. Ese 0 es el que voy a mantener constante. Voy a decir que es 25 gramos de sustrato sobre litro.
Entonces aquí lo que voy a variar es X. X0. Y esta es la mu que voy a calcular. Y esta es la XF que voy a obtener. A lo mejor acá, para que parezca más como las cinéticas que hemos hecho. Nuevamente, así como lo habíamos hecho con el sustrato, de que el sustrato aumenta exponencialmente, yo también les recomiendo que hagan esto para las células. Ay, sí lo copió bien, qué bien. También que lo hagan así, que aumente exponencialmente con las células para que puedan obtener un dato, bueno, curvas más manejables, que tienen valor exponencial, datos más útiles. Entonces, mu es igual a mu max por S. Esa mu max no, es la de la B. Perdón, sorry. Ok, es mu max por S. Ahí está. Todo eso entre el sustrato más el producto de B por X. Y todas las que están todas las que son B, en la columna B, les ponemos el signo de pesos. Ay, no te mueras. Ahí está. Y entonces, bueno, ya 30 gramos, bueno, sí, igual sí pueden hacer una cinética. Recordemos que esto no es un solo bioreactor, cada uno de estos son matracitos o tubitos de ensayo que vas a variar tú la biomasa, obviamente con diluciones. Por ejemplo, esta es una dilución 1:10 de esta. Como lo hicieron en micro, para ver las diluciones, igual aquí, diluciones de biomasa. Ah, sí estuvo bien que empezara con micro para que se acordaran. Bueno, entonces aquí la biomasa final, la XF, es igual a X0 por, ¿qué? Exponencial de mu por delta T. El delta T no lo hemos definido. Vamos a decir ahorita que es 1. Delta T. Vamos a decir que es 1 hora. Ya si quieren variarlo, lo cambian ahí directamente y con su signo. Y entonces es lo que tú estarías viendo físicamente. Tú inoculas con esta biomasa y al final vas a obtener esta otra. Inoculas con esta, obtienes esta y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, inoculas con 30 gramos por litro y al final nada más vas a obtener 31.8. O sea, nada más aumentó casi 2 gramos, pero entre 30 y aquí aumentó prácticamente a más del doble la biomasa en 1 hora. Esa es la diferencia. Bueno, de todos modos, ¿qué es lo que vas a graficar? Lo que vas a graficar para obtener B es mu. No es cierto, primero es mu por X, es mu por X. Entonces esto es igual a este por este. Y lo vas a graficar a mu. Ahora sí, este solito. Ahí está. Gráficos, dispersión, Ahora vamos a darle para que se vean los puntos. Listo. Ahora, entonces, le pongo aquí, agregar línea de tendencia, opciones,
Presentar ecuación y R. Pues la R está bien bonita, es una R de 1, pero lo que me interesa es la pendiente. La pendiente es menos 0.4. ¿Qué les dije que era la pendiente? La pendiente era menos B entre S. Esa era la pendiente. Entonces, podemos decir que menos B entre S, bueno, S minúscula, es igual a menos 0.4. Entonces, pues ya... ¿Qué? Ah, bueno, ok, le quitamos esto. ¿Qué? No, ya, déjalo. Ah, no quieres aceptarlo. Sí, ya lo mostró. Ok, entonces, con esto ya decimos que menos B entre S es igual a menos 0.4. Pero también habíamos dicho que S era 25, ¿no? ¿Sí era 25? Sí, 25. Entonces, S vale 25. Entonces, ¿cuánto vale B? Menos con menos se anulan. Entonces, B es igual a 0.4 por 25. Ay. Ya nada más. Entonces, esto es igual a 0.4 por 25. Entonces, B vale 10. Y así es como obtengo este 10, que es el que tenía aquí en la gráfica al inicio. Tú físicamente no vas a ver mu. Lo que vas a ver es una biomasa que inoculas, una biomasa que obtienes y vas a calcular mu. La mu final, pues la mu la calculas como logaritmo natural de biomasa final entre biomasa inicial entre el tiempo que hay. Bueno, así vamos a poner la mu cómo se calcula. Mu es igual entonces a logaritmo natural de xf entre x0, todo esto entre delta t. Así es como calculas tú la mu ya en la vida real, pero físicamente entonces es lo que tú obtendrías si trabajas los datos de esta manera. Entonces, nuevamente les recuerdo, no es un bioreactor. Todos estos son matracitos que estoy sembrando individualmente, tubitos de ensayo, etcétera, pero la concentración de biomasa es esta en gramos por litro y lo que voy a obtener es esto otro, y por eso puedo obtener miles de puntos individuales. Y esta manera de trabajar es mucho más útil que hacer un bioreactor, vigilarlo toda la noche y ponerse a llorar porque no salen las concentraciones que tú quieres, porque no vas a obtener la concentración de biomasa que tú planeas, sino la que la biomasa solita se autodirige. Pero es así en general como se hace esto. Pues yo creo que vamos a ver Luong. Para Luong es exactamente similar. A ver si acabo. Para Luong es igual, es muy similar. Tienes una mu max 0.9. Vas a tener una KS, bueno, vas a tener una KSI. Yo creo que lo continuamos esto en la otra sesión. No, sí alcanzamos a verlo hoy, pero en otro video. Para no dejarlo corto, yo creo que aquí terminaste. Sí, es la biomasa final, entonces la calculamos así, es la biomasa inicial que es esta, por la exponencial, y la exponencial está elevada a la potencia, que es mu, por delta t. Y eso es como lo calculas. De hecho, precisamente, si tú varías el tiempo, aunque va a variar no, pues no va a variar nada de la curva. La biomasa final sí, pero la curva no va a variar nada, porque no la hicimos dependiente del tiempo. Pero bueno, es así como se obtendría. Y ya nada más es el producto de la biomasa inicial por mu. Y es así como se obtiene.
Y es biomasa inicial, ¿eh? Así es cierto. Yo creo que mejor le pongo aquí para que se sobreentienda. Ahí está. Que es biomasa inicial, si no capaz de quedarse en biomasa final y ya no queda. Luego sí, a ver, no, ya sí, aquí experimentamos. Si no queda, si queda bien, así déjenlo. Si es con biomasa inicial, no le vayan a cambiar biomasa final, porque luego no sale.